Te planteo un tema porque yo creo que la reforma constitucional, en primer lugar, de 2011, tanto en derechos humanos, pero particularmente en amparo, y la propia ley, se atrevieron a romper una inercia histórica de aquello que pues se conoce todavía como la fórmula Otero, es decir, los efectos relativos de la sentencia de amparo al introducir, no quedó eliminada, hay que decir, no es que la hayan quitado, borrado, pero sí introdujeron esto que es la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues que de alguna forma ya cuestiona o matiza eh, la llamada fórmula Otero y además algún criterio que por ahí recuerdo que la Corte dictó en el caso de omisiones legislativas, Ujú. ¿no? Que fue ya construyendo un amparo con una visión de efectos más, pues sí, generales, ¿no? Llamémosle así. Un comentario al respecto porque me parece un tema insoslayable. Definitivamente. De hecho, es una figura que aún me parece se tiene que explorar con mayor profundidad. Los casos no lo han permitido porque a veces queda sin materia la figura, particularmente ya en los procesos. Pero de suyo me parece que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad obedece al principio de igualdad. Era, hasta desde un punto de vista de sentido común, muy injusto ver que si una norma ya en determinados casos, incluso por los tribunales de mayor jerarquía del sistema, habían sido consideradas inconstitucionales, se siguiera aplicando esa misma norma a otros casos en los cuales presentaban las mismas circunstancias y que bien sea porque no acudían a la justicia o porque no tenían la posibilidad de recurrir las sentencias, se quedaban básicamente con la aplicación de una norma inconstitucional. Esta figura, para recordar un poco, es la posibilidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de que una vez que una norma es declarada inconstitucional jurisprudencialmente, por mayoría calificada de 8 votos, pueda expulsar del sistema la norma prácticamente con efectos derogatorios y que la misma no pueda ser aplicada válidamente a otros casos, salvo en la materia fiscal o tributaria. Esto abrió una posibilidad impresionante. ¿Por qué? Primero por el tema de los precedentes, que ahorita quisiera hacer un comentario que pasa por el hecho de lograr sentencias cada vez más concretas y precisas, porque transitar a un sistema de precedentes presupone que las consideraciones que rigen el fallo van a ser entendibles para que el operador jurídico se ponga los mismos anteojos que el juzgador que emitió ese precedente. Y en el caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, me parece que va muy de la mano. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente presupone que si la Suprema Corte o los tribunales federales ya llegaron a la conclusión firme, que fue reflejada en un criterio jurisprudencial, de que una norma es incompatible con el texto constitucional, esta figura lo que permite es que le avise al legislador o al órgano que expidió la norma, corrige tu error. Tienes 90 días para solucionar este problema de inconstitucionalidad. Si pasan esos 90 días y no superas el vicio inconstitucional, el efecto que va a tener es que pueda emitir una declaratoria general para que no se le aplique ya a ninguna otra persona. Y esto vino de la mano de un procedimiento que muy pocas veces he explorado, pero que lo regula la ley de amparo y que es la llamada denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta figura permite que los justiciables ya no tengan que agotar todo un juicio de amparo completo para obtener un fallo en el que se ordene la inaplicación de la norma, sino basta con que lo denuncien ante el juez de distrito y se diga, se me aplicó una norma que ya había sido materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y recordar un poquito volviendo a los precedentes. En amparo estamos muy acostumbrados a invocar solo criterios de amparo, pero también están los criterios que con efectos generales emite la Corte en acciones de inconstitucionalidad, Sí. en controversias constitucionales donde se impugnan muchas veces normas generales que son las que en última instancia se aplican ya en la justicia cotidiana. Y me parece que, ya ligándolo al tema de los precedentes, esto también implica un reto, que generalmente es muy común mencionarlo, que es transitar hacia sentencias cada vez más inteligibles para las personas. Me parece que una de las críticas que se hizo al sistema de jurisprudencia por precedentes de la Corte, desde luego, sabemos que si una decisión la avala el Pleno de la Corte, cuando menos por 8 votos, y en sala por 4, ese criterio se vuelve jurisprudencia. Una de las críticas que se hacía es, si es un sistema de precedentes, lo que tendríamos que leer es la sentencia, no la tesis que se produce. Pero me parece que si no se hubiera hecho así, muy difícilmente la gente podría tener un conocimiento tan cercano del criterio sin necesidad de irse a sentencias largas o sentencias que a veces abordan muchas cuestiones y que por lo mismo tienen que ser contundentes. Pero va de la mano también del rediseño de las tesis.
Las tesis hoy en día tienen que publicar no solamente el criterio, sino un apartado de hechos, aparte del rubro, un apartado de hechos en el que se diga más o menos de qué va el caso, que se resolvió, el criterio que prevaleció por el tribunal, ya sea la corte o los tribunales colegiados, y posteriormente la justificación de ese criterio. De tal suerte que las han hecho hasta más pedagógicas. Por ejemplo, ya es muy frecuente que uno en clase le diga a los abogados, a los estudiantes, ve y revisa este criterio, el registro digital tal, y puedas tener una primera aproximación al caso. Ya si quieres conocer con mayor profundidad el tema, pues te vas directamente a la sentencia. Pero me parece que va de la mano, tanto la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como el sistema mismo de precedentes de nuestro Tribunal Constitucional y de los tribunales de amparo en general. Sin duda.